de los procesos. Ya habíamos hablado que en lenguajes de programación imperativos, sobre todo los que son fuertemente tipados y como es JDK estáticamente tipados, se requiere de una instrucción que se denomina declaración, la cual me permite identificar o asociar un nombre de una variable como un identificador que a su vez en tiempo de ejecución va a estar asociado con un espacio de memoria en el cual nosotros vamos a almacenar datos. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la instrucción de la declaración. Ya para eso me sirve. Ya habíamos visto que tenemos una instrucción de asignación que me permite poner un contenido en una contenedora. Y vamos en el curso, me imagino, preferentemente vamos a manejar mucho variables, ¿de acuerdo? Constantes también ocasionalmente, pero más vamos a manejar variables, ya que estas me permiten cambiar, modificar su contenido mientras vive. La otra unidad que estábamos hablando viene a ser el proceso, ya que está ahorita en transparencia. Un proceso básicamente, ¿qué es? Un proceso es una unidad funcional, ¿de acuerdo? Que tiene identificación, ¿ya? Deberíamos tener la capacidad de identificar un proceso de tal manera que nosotros podamos escribir y describir de manera correcta un procedimiento para resolver alguna tarea. La idea de un proceso es que siempre debería este conjunto de pasos que vamos a definir para resolver una tarea, te sugieren, ¿no?, que a ese conjunto de pasos tú siempre le pongas una nominación para poder identificar un proceso de otro. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a escribir esto en un lenguaje de programación, también tenemos que tener una sintaxis, respetar una sintaxis, las reglas de buena escritura. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender del lenguaje de programación que tú vayas a utilizar. En el caso particular del JDK, la sintaxis básicamente a términos grosos tiene dos cosas importantes dentro de un proceso. Una parte se llama cabecera del proceso, ya que vendría a ser esa parte en la cual nosotros vamos a identificar el nombre del proceso, ¿no?, que me genera como resultado, como salida este proceso. Si me genera un resultado, me genera un cambio de estado y la cantidad de datos de entrada que requiere este proceso. Ya puede ser 0 entradas o pueden ser varias entradas. Hay que, en términos de la sintaxis, estas entradas siempre se denotan como un conjunto de declaraciones. Eso quiere decir que por cada dato de entrada que nosotros estemos esperando, le tenemos que poner un nombre y además su tipo. Ya así, uno por uno. Por otro lado, ¿qué tiene también el proceso? En términos generales, tiene el cuerpo. A eso que acabo de pintar, nosotros le conocemos como el cuerpo, que definitivamente, ¿qué es? Viene a ser un conjunto finito, ordenado, de instrucciones que se deberían llevar a cabo para poder resolver alguna tarea específica, ¿ya? Y este conjunto de instrucciones me van a determinar la estrategia, ¿no es cierto? Me va a determinar el procedimiento o el método por el cual nosotros resolvemos algún problema. Entonces, esta sintaxis, fíjense, básicamente, ¿qué es lo que permite hacer o qué es lo que la computadora hace cuando encuentra una sintaxis de este tipo? Lo que va a hacer es registrar este nombre que nosotros le hayamos a nuestro proceso dentro del espacio de uso para hacer referencia a este proceso particular. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a dar cuenta a qué proceso llamar y a qué otro proceso llamar? Se va a dar cuenta por el nombre del proceso y por la cantidad de datos que le manda.
¿De acuerdo? Entonces, esa es una manera de identificar un proceso en su totalidad. Y también a esto, si ustedes han leído ya el libro, a esta parte se le llama la firma del proceso, que viene a ser el identificador, ¿ya? Entonces, la cabecera permite registrar este nombre de proceso con estos datos y con este tipo de resultado como un identificador dentro del espacio en el cual nosotros estamos pensando resolver tareas, ¿no? En este caso, una tarea o un problema pequeño. Por otro lado, ¿qué es lo que hace la máquina? Asocia este conjunto de instrucciones a este proceso, a este nombre. Entonces, cada vez que nosotros querramos ejecutar este conjunto de instrucciones, lo único que tenemos que hacer es invocar, llamar a este proceso con la cantidad de datos requerida y esto va a empezar a funcionar bien, ¿ya? Siempre, si ustedes observan, en el proceso siempre se tiene que identificar un inicio y un fin del proceso, ¿ya? Y el inicio y el fin están identificados con la llave abierta y la llave cerrada respectivamente. A partir de ahora ustedes van a ver que estos símbolos, llave abierta, llave cerrada, tienen esta misma semántica en todas las cosas que hagamos. Inicio y fin de algo. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué estamos identificando? El inicio del procedimiento y el final del procedimiento, ¿ya? Que está asociado o que está a partir de ahora identificado con esta firma de proceso. Bien. Habíamos nosotros hecho ya un proceso. Fíjense que esta parte es sistematización de pensamiento y llegar a este nivel de sistematización es muy importante porque prácticamente si tú organizas tu cerebro de esta manera, más o menos, ¿cierto? Con poca ambigüedad, entonces traducir a un lenguaje artificial como un lenguaje de programación te va a ser mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Sin embargo, tarde o temprano vas a tener que llegar a sistematizar tu cerebro estos niveles si es que quieres realmente programar, porque los lenguajes de programación ya son más estrictos. Entonces, este pensamiento, fíjense que nosotros habíamos hecho, ya desde el momento en que hemos empezado a estructurar cerebro, siempre nos habíamos puesto la misión de ponerle un nombre a nuestro proceso. ¿Qué era lo primero que identificábamos? Era qué estábamos buscando. Lo segundo que identificábamos qué era, que me daban como datos, ¿cierto? Y al último teníamos que pensar más o menos, primero los procesos que más o menos deberías saber, las restricciones, y luego de eso recién teníamos que ponernos a planear esta estrategia de solución, ¿ya? Y esta estrategia de solución, fíjense, ya es algo finito, secuenciado, tiene un orden y está interesantemente no ambiguo, ¿ya? Concreto. Entonces, esto traducirlo básicamente va a ser agarrar y llevarlo al lenguaje de programación cumpliendo las normas sintácticas y averiguando un poquito más del lenguaje que tú vayas a aprender. En este caso, a ver, fíjense. La sintaxis dice así, este proceso o este procedimiento que nosotros hemos identificado a través de estructuración de pensamiento, dice, tenemos que identificar tres cosas para la cabecera. El nombre del proceso, que en este caso sería genera acarreo. El tipo de salida, fíjense, existe acarreo, es mi variable de salida, ¿no es cierto? Esta es mi incógnita. Entonces, el tipo de salida que va a ser, booleano, boolean, ¿ya? ¿Y cuántas entradas necesito? En este caso yo necesito dos, num1, num2. Acá dice que van a ser enteros positivos. Entonces, respetando la sintaxis de declaración, le digo int num1, int num2. Entonces, en terminología de Java, la declaración se hace, primero se pone el tipo y luego recién se pone el nombre o el identificador de la contenedora. Fíjense, entonces esta es una declaración y esta es otra declaración. ¿Cuántas he hecho? Tantas como datos de entrada me dice que mi proceso va a tener. Acabamos de escribir la cabecera. Lo siguiente que tenemos que hacer es escribir el procedimiento que, fíjense, tiene un inicio
y tiene un fin. Entonces, este es el inicio y este es el fin. Entre medio del inicio y el fin, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner todo lo que se supone que hemos planeado para poder hacer este proceso. Entonces, siguiente paso sería básicamente empezar a traducir esta parte que está en el recuadro verde, que vendría a ser el conjunto de instrucciones. Ya nos hemos encargado de la cabecera, entonces nos encargaremos del recuadro verde. En este caso, nosotros hemos sido muy ordenados al estructurar pensamiento. Antes de empezar a resolver, nos hemos preguntado, aparte de la incógnita resultado que estoy buscando, ¿será que necesito otras incógnitas parciales o intermedias? Nos hemos preguntado. Y habíamos visto que sí. Y lo siguiente que habíamos hecho era, a ver, le pondremos nombre a esas incógnitas parciales, ¿cierto? O a esas intermedias que tenemos y le daremos un tipo de dato al que representa este concepto. ¿Sí? Número, cifras, num1 va a representar a la cantidad de cifras que tiene este número 1 y por la cantidad de cifras nosotros sabemos que matemáticamente eso debería ser un entero positivo, ¿cierto? Así hemos hecho esta parte, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense, es describir esta parte. Esta primera parte, estas 6 líneas, lo único que están haciendo es declarando, ¿cierto? Yo voy a tener una variable, existe acarreo, que va a contener un booleano. Número de cifras num1, que va a representar un número entero positivo, considerando lo que significa esto. Número de cifras num2, número de cifras max y número de cifras suma tienen la misma idea que este número de cifras num1, por eso todos son enteros positivos. La suma también es una variable intermedia, ¿correcto? Que necesito para poder resolver el problema bien. Y por las condiciones del problema, como nosotros vamos a sumar dos números enteros, propiedad del mundo cerrado, entonces la suma que debería ser un entero positivo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la sintaxis de una declaración. ¿Cómo se hace una declaración en terminología JDK? Se pone el tipo primero y luego el nombre de la contenedora y punto y coma para terminar. Recuerda, el punto y coma en este caso va a terminar esta oración bien escrita. Por lo tanto, le digo, existe acarreo, es el nombre de la contenedora. ¿De qué tipo va a ser? Boolean, punto y coma. Número, cifras, num1, ¿de qué tipo va a ser? ¿O qué, a qué dato o a dato de qué tipo representa? A un entero, punto y coma. Y lo mismo con este y este. ¿Correcto? Entonces acabamos de traducir, fíjense esto, al lenguaje de programación. ¿Ya? Les había pedido que hagan una averiguación acerca de los tipos. Entonces, estas letritas o estas palabras que están en azul acá, ya están representando a tipos de datos que son posibles en terminología JDK. ¿Ya? Una vez que hacemos eso, entonces nos ponemos a hacer el conjunto de pasos que me van a permitir buscar mis resultados, ¿cierto? ¿Y dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde lo vamos a calcular? En esa variable existe acarreo. Por lo tanto, empezamos. Dice, toditas estas, fíjense, son asignaciones porque yo estoy poniéndole valores a la contenedora. Entonces, la sintaxis para hacer una instrucción de asignación en JDK es así. Al lado izquierdo del operador igual que tenemos, la contenedora. Y al lado derecho de la operador igual que tenemos, una expresión y punto y coma. Así termina esa instrucción bien escrita. Recordemos, ¿cuál es la semántica operacional de esta instrucción de asignación? Lo primero que hace es evaluar la expresión, ¿cierto? Y el resultado de evaluar la expresión va a obtener un valor y ese valor va a poner como contenido de la contenedora. Eso hace una instrucción de asignación. Van a tener cuidado, aunque tengamos este símbolo que es igual, esto no se lee como una ecuación.
Esto a partir de ahora, para nosotros, ¿qué cosa es? Es una asignación. Y esto es una instrucción que va a operar en dos tiempos, ¿cierto? Primero evalúa y luego asigna, ¿ya? Entonces aquí fíjense, dice, primero vamos a evaluar el logaritmo de número 1 en base 10 más 1 y ese resultado le vamos a poner el número de cifras número. ¿Cómo se hace eso en Java? Tenemos que ir a averiguar, ¿correcto? Entonces hay una función que se llama logaritmo de 10 que me permite calcular los logaritmos en base 10 de cualquier número, ¿ya? ¿Y dónde está esa funcionalidad? Esa funcionalidad está dentro de la gran biblioteca de Java en su clase Math, ¿ya? Entonces, le vamos a pedir ayuda a la biblioteca de Java y vamos a utilizar esta clase Math y de la clase Math vamos a utilizar la función logaritmo en base 10. ¿Y qué le vamos a mandar como dato? Número. Este proceso, fíjense, este es un proceso que no tengo que hacerlo yo, ya está hecho en la biblioteca de Java. Eso quiere decir que yo puedo prestarme funcionalidad del lenguaje. Esta es una cualidad muy común en los lenguajes de programación de alto nivel. Los lenguajes de esta naturaleza te proveen ya un conjunto de prestaciones de servicio que son de uso común, le llamemos, para que podamos utilizar. Como ustedes podrán imaginar, la función logaritmo que me va a generar un valor real, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este valor real yo le voy a sacar su parte entera. Y a ese valor entero le vamos a sumar 1. Resultado de esa evaluación, ese resultado lo vamos a poner como contenido de números, cifras, número. ¿De acuerdo? ¿Qué acabamos de escribir aquí? Acabamos de escribir una instrucción de asignación. ¿Está bien? La segunda, también fíjense, es otra instrucción de asignación. ¿Ya? Hasta ahí también es una asignación, similar concepto. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso estamos calculando el logaritmo en base 10 de num2. Y el resultado de evaluar esta expresión lo estamos poniendo como contenido de esa contenedora cuyo nombre es número cifras num2. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo acá? Fíjense, vamos a agarrar y nuevamente le vamos a pedir al lenguaje que de su biblioteca nos permite utilizar la funcionalidad max que se encuentra en Math. ¿Y qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar dos argumentos. Ya el número de cifras de num1 y el número de cifras de num2. ¿Y esto qué me va a permitir obtener? El máximo de estos dos y el resultado donde lo vamos a poner, el número de cifras max. Recordemos que a este lado nosotros siempre tenemos una expresión y habíamos catalogado que cualquier función que me devuelva un resultado también se considera una expresión. Por lo tanto, este proceso max me va a generar un resultado y ese resultado es el que voy a poner acá. Bien, esta otra instrucción de asignación, ¿qué es lo que está haciendo? Lo primero que va a hacer es evaluar la suma de estos dos números, ¿cierto? Y el resultado lo va a poner en suma. Esta instrucción es similar a las otras que hemos hecho, pero en esta ocasión, ¿qué estamos haciendo a calcular? El logaritmo en base 10 de la suma. Y el resultado de esto, parte entera más 1, lo vamos a poner, el resultado de todo eso vamos a poner como contenido de números, cifras, suma. ¿Ya? Fíjense, existe acarreo. ¿De qué tipo es? Es boolean. Entonces, a este lado, ¿qué expresión yo estoy esperando? Una expresión que sea también de tipo boolean. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una operador relacional, ¿cierto? Estamos preguntando si el número de cifras de suma es diferente al número de cifras máximo. Si es diferente, entonces existe acarreo. Pero si es igual, quiere decir que no existe acarreo.
¿correcto? Y lo último, fíjense, esta directiva que dice retornar existe acarreo, eso debería ser lo último que deberíamos escribir en un proceso que se compromete a generarme un resultado de algún tipo, ¿ya? Entonces te vamos a devolver acarreo. A ver, ¿qué cosas hay que observar aquí? Lo primero, primera tareita que tienen aparte, y han debido mirar esto porque esta transparencia se los he dejado. Había que ir a averiguar qué funciones matemáticas les proveen los lenguajes de alto nivel, Pascal, C y JDK. ¿De acuerdo? Entonces, como les comentaba hace un momento, la mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel, que son de nuestra generación o de esta generación, te provee ya un conjunto muy importante de funciones, sobre todo matemáticas básicas, ya para que tú las puedas usar. Y eso es lo que nosotros hemos utilizado aquí, ¿no es cierto? El log10, el max, nosotros sí hemos utilizado de la gran biblioteca de Java. Bien, ¿qué hay que tener harto cuidado cuando tú haces esta estructuración de pensamiento y cuando tú traduces? Y en el lenguaje de programación esto va a ser súper estricto, ¿ya? Cuando tú estás estructurando cerebro, se te puede ir, se te puede pasar, pero cuando tú ya lo llevas al lenguaje de programación, esto es muy estricto. ¿Qué es lo que tenemos que siempre asegurarnos? Que lo que he identificado que debo obtener como resultado, realmente devuelva como resultado. ¿Eso qué quiere decir? Mi proceso, fíjense, que se responsabiliza o que se compromete a generarme un boolean. Y aquí, ¿qué te estoy devolviendo? Te estoy devolviendo el contenido que tiene esta contenedora existe acarreo, que es de tipo boolean. Entonces, ¿qué es lo que me vas a devolver aquí? Un valor booleano y es correcto, ¿de acuerdo? Siempre, siempre tiene que haber consistencia en los tipos que tú identificas, ¿de acuerdo? Entonces, eso jamás olvidarse. Muchas veces cuando compiles, y vamos a ver si es que esto compila después, pero muchas veces cuando tú compiles te va a empezar a reñir probablemente tu lenguaje. ¿Por qué? Porque muchas veces es errores de buena escritura y otras veces va a tener que ver con la consistencia de tipos. Recordemos que la instrucción de asignación que habíamos dicho, que la instrucción de asignación se hace siempre y cuando la expresión y el tipo de la contenedora sean consistentes, ¿ya? Porque si no estamos en riesgo. Muy bien, a esto que nosotros estamos escribiendo aquí en un lenguaje de programación de alto nivel, se le conoce como código fuente. ¿Ya? Entonces, los programadores que escribimos, código fuente. ¿Qué entienden los programadores? El código fuente. ¿Y qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Bueno, no es lo único, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder escribir un código fuente? Respetar las reglas sintácticas del lenguaje de programación que hayas elegido utilizar, ¿ya? Eso para poder escribir el código fuente. Pero fíjense que para escribir este código fuente, primero he tenido que estructurar mi cerebro, ¿no ves? Es una tarea no menor, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente traducir una estructuración de cerebro a código fuente tiene sus niveles de complejidad, pero probablemente no es tan complicado como estructurar tu cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que trabajar harto, es en la estructuración de pensamiento, ya que es lo que hemos estado haciendo hasta la anterior semana. Sin eso es difícil, por mucho que sepas la sintaxis del lenguaje de programación, si tú no tienes la capacidad de estructurar tu cerebro, difícilmente vas a poder escribir algo que pueda ser entendido en el futuro por la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos, los programadores? ¿Qué es lo que nosotros escribimos? Código fuente, ¿ya? Y este código fuente lo puede leer cualquier programador. Yo lo leo. Tú deberías poder leer, un programador del curso 10, digamos, de Intro a la Progra, debería poderlo entender. Más adelante, cuando estés en elementos o en taller de programación, tú miras esto, deberías poder entender.
¿de acuerdo? Porque es un lenguaje que los programadores entendemos. Los lenguajes de alto nivel de programación son amables con el programador. Bien, tenían como tarea estas cosas, ¿cierto? Tenían que ir a averiguar los tipos de datos en JDK, en C y en Pascal. ¿Quién ha hecho su tarea? ¿O qué han averiguado? Se diferencia en los tres, una que otra parte se diferencia. Por ejemplo, en el Pascal, el entero en vez de en el JDK, que es int, se Ujú. escribe integer. Sí, íntegro, sí, Igual y en el C, igual es int. Boolean sí, es lo mismo en los tres. sí. En el C, hasta hace poco, hasta hace unos cuantos años, no existía el tipo de dato boolean. No existía, ¿ya? Sí, tienen diferencias, ¿no? A ver, vamos a ver. Fíjense estos datos que les voy a mostrar. He sacado de manuales de referencia de los lenguajes de programación. El único que no he sacado es de Pascal. Eso se los dejo a ustedes, ¿ya? Pero estos tipos de datos que están descritos en el kit de desarrollo de Java están sacados desde manuales formales y del JDK, ¿ya? Del Java in a nutshell. Entonces, estos son los tipos de datos primitivos, se llama, ¿ya? A ver, ¿qué tiene esta tablita? Esta tablita que te está describiendo, ¿cómo se identifica o cuál es el nombre para identificar el tipo de datos? Por ejemplo, el Boolean identifica tipos de datos booleanos en castellano, ¿cierto? Entonces, ¿qué suele contener este tipo de contenedoras que están tipificadas con boolean? Suelen contener true o false, ¿ya? Por defecto, cuando tú tienes una contenedora de tipo boolean en JDK, por defecto, ¿cuál es el valor que va a tener inicialmente? Falso. El tamaño que utiliza un boolean, fíjense, y esto es tamaño en bits. ¿Qué es un bit? Es un dígito binario que viene a ser la unidad de representación de información más pequeña que existe en computación. ¿De acuerdo? Entonces, el boolean, ¿cuántos bits había sabido utilizar? 1. El rango de valores no está definido, ¿correcto? Porque solamente puede tener true o false, ¿ya? Este nosotros utilizado acá, ¿ya? Este boolean. Dices, entonces, ¿qué es lo que puede tener esta variable? Esta variable puede tener true, false, ¿correcto? Por defecto, si es que no le decimos nada, ¿cuál será el valor por defecto que va a tener esta contenedora? Falso. Ya, así se lee esta tablita. Y este tamaño, fíjense, esta columna es bien importante. ¿Por qué? Porque esta columna le ayuda a la instrucción de declaración. Porque dependiendo del tamaño que tú pones aquí o que esté estipulado acá, tu instrucción de declaración va a ir a reservar tantos espacios físicos como requiera el tipo de datos, ¿ya? La mayoría, pero usa un registro. ¿Qué viene después? El char. ¿Y qué es lo que te va a guardar? Te va a guardar un código, un Unicode, ¿ya? Eso te contiene. Y el Unicode es un código numérico, ¿ya? Entonces le va a guardar el Unicode de un carácter. Vayan a averiguar qué es el Unicode de un carácter, porque hay ASCII codes también, ¿ya? En este caso, ¿qué está utilizando? Está utilizando un Unicode. ¿Y esto de qué tipo es? Entero. Ya, su valor por defecto es este, que es un carácter que está en términos numéricos. Y su rango, fíjense, va desde 0000 hasta FFFF, que sería prácticamente 256 caracteres diferentes. Tamaño de este carácter es 16 bits. ¿Ya? Tenemos el dato byte, que me permite almacenar
enteros, con signo, ¿ya? Y su valor por defecto inicial es 0. ¿Cuánto espacio usa? 8. Y el rango de valores que puede almacenar, fíjense, es menos 128 a 127, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos pensando en un entero, probablemente en nuestro imaginario no le ponemos muchas veces ni siquiera limitaciones porque hemos aprendido que el dominio de los números es infinito. En el caso de la computadora, eso ya no es verdad, ¿correcto? Entonces, muy importante entender esto. Por eso es importante también estructurar nuestro pensamiento, ya que vamos a utilizar un artefacto electrónico que tiene recursos limitados. Cuando utilizamos un short, esto también es un entero. Por defecto que tiene 0. ¿Cuánto espacio usa? 16 bits, dice. Y fíjense cuál es el rango de almacenamiento de valores. Este y es más grande que este, ¿cierto? Lógico, porque utiliza más espacio de memoria. Este es el famoso int que nosotros solemos utilizar bastante. Este que almacena un entero. Por defecto, ¿cuál es su valor? 0. ¿Cuánto espacio utiliza en memoria? 32. Entonces, cuando tú declaras una variable int, automáticamente esta instrucción de declaración va a pedirle a tu máquina de compilación con ayuda de tu sistema operativo que le asigne un espacio de memoria de 32 bits. ¿De acuerdo? ¿Y qué números puede almacenarse en esta contenedora? En este rango, ¿ya? Este es el mínimo número que se puede almacenar y este es el máximo número que se puede almacenar. El long también es un tipo de dato entero. ¿Cuál es la diferencia con el int? Que este te permite almacenar un número más grande. Y entonces el tamaño que utiliza, fíjense, es el doble que este. Y obviamente te va a permitir almacenar un número de este mínimo esto, máximo este valor. Tenemos dos números que son reales, que están almacenados dentro de la computadora bajo un estándar de la IEEE 754, que te almacena números reales. Uno es el float y otro es el doble, ¿ya? El float es un número un poco más pequeño que el doble. El doble es un real de doble precisión. Entonces, su rango de almacenamiento es este a este número, ¿correcto? Y en el de 32, el float vendría a ser este el rango. Entonces, ¿qué estamos, repito, intentando entender con esta tabla de tipos en JDK? Nos estamos dando cuenta que cuando nosotros decimos que num1 es un entero, y eso vamos a pedir a la computadora que entienda más o menos, ¿no es cierto? Que trabaje con un valor entero y le decimos que es int. Entonces estamos aceptando que ese entero va a estar en este rango. Entonces, si yo quiero ponerle un número más grande que esto, ya no va a caber en mi variable. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque su capacidad no da. Esas partes hay que entender. Por eso es importante esta cosa, para tomar conciencia de que el programador es un ente inteligente y probablemente no tiene limitaciones, pero el pensamiento que estructura un programador va a ir a trabajar en un artefacto que tiene limitaciones y tenemos que conocerlas. Muy bien, los tipos en C, fíjense, los tipos en C vendrían a ser similares. No tengo mis tipos en C. Ya lo he debido sobreponer. Pero los tipos en C son muchos más que los tipos que tiene JDK. Te permite almacenar números enteros con signo, sin signo, caracteres con signo, caracteres sin signo, ¿ya? Pero luego los tipos básicos int, doble, float suelen ser similares, ¿correcto? Entonces, veamos. ¿Qué otra cosa les he pedido que vayan a averiguar? Operadores. A ver, esto es un mundo, los operadores que existen en JDK.
Nosotros habíamos explicado un conjunto de operadores básicos en las expresiones que son los más comunes que vamos a utilizar, que vienen a ser los aritméticos, los lógicos y los relacionales. ¿Recuerdan? Eso habíamos visto ya la anterior semana. Incluso habíamos descrito las tablas de verdad de los operadores lógicos. Cuando tú tienes operadores, estos operadores usualmente sirven para poder evaluar expresiones, ¿cierto? Entonces las expresiones se conforman de literales y operadores. Entonces los operadores me permiten evaluar. Y se sabe que los operadores pueden estar en una expresión, puede ser una expresión muy larga y puede tener varios operadores. Y nosotros sabemos desde la matemática que estos operadores, dependiendo de cuál es su precedencia, se van a operar en un orden específico. Y obviamente al operar en un orden específico, los resultados también van a ser diferentes. Por ejemplo, si yo le digo 3 más 5 multiplicado por 2, ¿esto cuánto me da? ¿Cuánto evalúa esa expresión? 13. 13, ¿correcto? ¿Sí? Pero si yo le digo 3 más 5, todo eso, multiplicado por 2, ¿esto cuánto es? 16. 16, ¿correcto? Entonces aquí fíjense, vamos a escribir más bonito, 3 más 5 multiplicado por 2. La lectura de una expresión siempre es, ¿no?, de izquierda a derecha, pero no necesariamente se va a ir ejecutando de izquierda a derecha. No va a ejecutar o no va a evaluar los operadores que vaya encontrando en su lectura. Entonces, ¿qué va a ir evaluando? Esto va a evaluar después. Primero que va a evaluar es esto. ¿Y por qué evalúa primero esto? Por la precedencia de operadores. ¿Ya? Entonces, esta línea o esta columna que tenemos acá, que es P, me dice la precedencia que tiene los operadores en JDK. Y este A que me dice cómo se asocia. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 más 5 por 2 por 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a ir asociando? Va a ir asociando de izquierda, ¿ya? De izquierda o de derecha, ¿ya? A eso se llama este A. ¿Ya? ¿Cómo se va asociando? Si por izquierda o por derecha. En este caso, fíjense, si yo tengo 3 más 5 por 2 por 3, este se va a asociar así. Puede ser así y luego así. Eso va a depender de la precedencia del operador. Obviamente esa asociatividad te está hablando de los operadores de la misma naturaleza. Entonces vayamos explicando. Todo esto vamos a ver en el transcurso, no todo, pero la mayoría, ¿de acuerdo? Vamos a ver en el transcurso del semestre. Entonces, tampoco asustarse ahorita y decir, wow, todo vamos a ver de golpe, no. Pero, a ver, vamos a empezar a reconocer cuáles sí hemos usado. Fíjense, este hemos usado. Sí. ¿Dónde? Al llamar a a la biblioteca de Java. Exacto, cuando le hemos dicho mat, punto, le hemos dicho log 10. ¿De acuerdo? Entonces, este punto es un operador de acceso, ¿ya? O es uno que te permite entrar a algún miembro o alguna parte de algún objeto. En este caso, mat no es un objeto, pero ese es un caso rarito. Luego vamos a ver que la mayoría de las veces vamos a hacer uso de objetos. ¿De acuerdo? Este todavía no hemos usado. Todavía no. Este ya hemos usado. Hemos usado ya.
Y esto es interesante, fíjense, aquí se van a dar cuenta, hemos usado, y sí, hemos usado. Por ejemplo, el método sería genera acarreo, ¿cierto? Y aquí, ¿qué sería? La lista de argumentos, ¿correcto? Num1, num2. Entonces, fíjense, en este caso, los paréntesis abiertos y cerrados van a ungir de operadores para la invocación de un método, ¿ya? O la invocación de un proceso. ¿De acuerdo? No hemos utilizado, acá me falta un hito más, esto es más, menos, menos, ¿ya? Acá me falta este más, menos, que se aplica a una variable, es decir, se aplica así. Yo le pongo variable a más, ¿ya? Eso es cuando es post-incremento. Y si yo quiero hacer un pre-incremento pero este es post, ¿no? Entonces, no, mentira, está mal. El pre es otra precedencia. Esto es post-incremento y este es post-decremento. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Aumenta 1. ¿Ya? ¿Cuánto hace? Aumenta 1 ¿a quién? A la variable A. ¿Y este qué hace? Quita, ¿cierto? Disminuye 1, ¿ya? O resta 1. Aquí le suma 1, esto sería más 1 a A, y este sería menos 1 ¿a quién? A A. ¿De acuerdo? Estos tienen, fíjense, precedencia 16 cuando son posteriores, pero cuando son previos, ¿ya? El más y el menos tienen precedencia 15. Entonces, si yo agarro esto, fíjense, menos, A, más, digamos, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿La suma o la resta? De acuerdo a esta tabla. ¿La resta, Inge? Por precedencia de operadores, lo primero que debería hacer es la suma. Sí, porque aquí fíjate, su precedencia es 16 cuando haces un post. Entonces va a ser primero esto y luego va a ser esto. Dice, según esto. ¿Correcto? ¿Ya? Porque la precedencia es 16, entonces el post tiene mayor precedencia, pero es una precedencia por izquierda, dice, ¿no? Hacia la izquierda va, entonces no es tan verdad. Si hacemos esto, A más, digamos, entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Aunque no le ponga esto, fíjense, esto primero va a ser esto y luego esto, ¿ya? Esto hay que probar porque este es hacia la derecha. ¿Esto para qué sirve? Dice para una suma unaria o una resta unaria. Por ejemplo, si yo le quiero poner menos A. Ya para eso sirve. ¿Sí? Este no se nota bien, pero este es el circunflejo, la pestañita. ¿A quién se aplica? Fíjense, si yo le aplico a un integer, ese es un operador a nivel de bits. Esto van a entender mejor cuando estén en arquitectura de computadoras. Por ejemplo, si le digo no 1, ¿esto qué me va a devolver? Esto me va a devolver 0. Y si yo le digo no 0, ¿esto qué me va a devolver? 1. ¿De acuerdo? Eso es a nivel de bits. En cambio, el que nosotros solemos utilizar más comúnmente es este, ¿cierto? Este símbolo que identifica al NOT lógico. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el NOT lógico, ¿con qué símbolo se identifica? Con este. Ya, con ese operador. ¿Y qué recibe como dato o como argumento? Fíjense, recibe un boolean. ¿Ya? ¿Y qué te va a devolver? Te va a devolver también un boolean. ¿Correcto? Aquí que me falta, acá se lo ha comido mi planilla. Ya acá me falta menos, que también es un operador de automodificación. En prioridad 14 está new. ¿Ya? Esto también vamos a aprender a utilizar. Si ustedes ya han utilizado o ya han leído el libro,
¿Qué es el operador new? Este new te permite la creación de un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente, ¿qué le necesitas mandar al operador new? El nombre de la clase del objeto que quieres crear y la lista de argumentos para su creación. ¿Este ya hemos usado? ¿Hemos utilizado? Sí, ¿Dónde? para convertir a integers de double. Exacto, para convertir a int. Cuando le hemos dicho esto, ¿no es cierto? Int, max, punto logaritmo 10, ¿cierto? En un mundo. Correcto, entonces esto, fíjense, también había sido un operador de conversión. ¿De acuerdo? Entonces hace un casting, a eso se llama el famoso casting. Tenemos los otros operadores, vamos a ir chequeando. Estos son los operadores que vendrían a ser los famosos aritméticos. Estos son los más comunes. Tenemos en precedencia, fíjense, 13. Está la multiplicación, la división y el módulo, ¿ya? Y estos son operadores binarios que van a recibir como argumentos dos números. ¿Y qué hacen? Multiplican, dividen de manera entera y es el residuo, ¿de acuerdo? O el módulo. Fíjense que la multiplicación, la división y el módulo están con más alta precedencia que la suma y la resta. Ya la suma y la resta tienen menor precedencia. Es por eso que 3 más 2 multiplicado por 5, esto me da 13. Y entonces primero se hace la multiplicación por esta precedencia. La suma y la resta son operadores binarios, por lo tanto, ¿qué recibe? Recibe dos números. Fíjense que el más, este más, si recibe una cadena y cualquier cosa, entonces este más ya no suma, sino que hace concatena. ¿Correcto? Entonces, a ver, veamos. Si yo tengo una cadena hola, ¿de acuerdo? Y le sumo con 3, entonces el resultado que me va a dar, me va a dar una cadena y me va a decir hola 3. Ese es el resultado, ¿correcto? Entonces, ante la presencia de una cadena, ¿ya? Este más ya no va a sumar. ¿Qué va a hacer? Va a concatenar. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Ya? A ver, vamos a ir utilizando estas cosas, pero les estoy mostrando qué es lo que tenemos. Es un montón de operadores que tiene este, ¿no? A ver, ¿qué otros operadores están en precedencia? 11. Están estos operadores que se trabajan a nivel de enteros, por ejemplo. Acá yo tengo entero, entero, ¿sí? Si yo le doy entero, 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 entonces estos que me permiten hacer un desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, yo le puedo decir 3, desplazate en 2 hacia la izquierda y esto es con sistema de numeración binaria. ¿Ya? Eso es desplazamiento. Esto te permite, el otro te permite desplazar hacia la derecha en 2 unidades. Cuidado, no se va al 5, ¿no ve? Te desplaza la composición numeral. Están en precedencia 11. Rara vez vamos a utilizar estos en Introlab Program. Estos son los famosos, ¿cuáles? Estos son los famosos relacionales. Menor, menor, igual. Mayor, mayor, igual. Fíjense en qué precedencia habían estado en 10. Entonces, si yo tengo 3 multiplicado por 2 mayor a, ¿qué es lo primero que se hace? Multiplicación. Exacto, porque la multiplicación tiene mayor precedencia que el mayor. ¿De acuerdo? Pero nosotros para asegurarnos, por si acaso, ¿no es cierto? Si no confiamos, digamos, solemos hacer esto. ¿Ya? Lo cual es a veces mejor, te evita problemas. El instance of, esto lo vamos a ver al final del curso. Vamos a chequear este.
¿Qué viene después? Fíjense, con operador igual o precedencia 9, está el igual, el diferente, ¿ya? Yo puedo decir si dos cosas primitivas son iguales o si dos cosas primitivas son desiguales. ¿A qué se llama primitivo? A cualquier tipo de dato primitivo, como por ejemplo el int, el double, el short, todos esos datitos que les había mostrado, esos son primitivos. ¿De acuerdo? A eso se les conoce como datos primitivos. Entonces, si yo escribo algo así, 3 mayor a 2 igual 1, ¿qué se hace primero? Igual a falso, así mejor. ¿Ya? ¿Qué se hace primero? Relacionales. No, pero los dos. Violentados, digamos, al tener que aprender un nuevo lenguaje. ¿De acuerdo? Esos son los operadores en Java. Estos son los operadores en C. ¿Ya? Entonces tenemos los aritméticos, los de desplazamiento con asignación, menor, igual. Fíjense, son bien similares a Java, ¿no? Acá le vamos a poner una comita. Estos son aquí comita, ¿no? Son los tres.
Esto es comita, el igual, el diferente, el i a nivel de bit, el XOR a nivel de bit, el OR a nivel de bit, el i a nivel lógico, que es lo que solemos utilizar, el o a nivel lógico, el not a nivel lógico y el not a nivel de bit, la pestañita esa, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Dice, tenemos la asignación. Fíjense, C ya denota al igual como un operador de asignación. Estas son las asignaciones con operación, ¿ya? Este y este. Estos son los desplazamientos, asignación por desplazamiento, con los y XOR OR. Estos son los de post y pre, incremento, decremento, similar a Java. Esta es la suma y la resta. Estos son los desplazamientos. Estos vienen a ser los operadores de llamada función, que también ya hemos visto en Java, y estos son los que me permiten hacer uso de elementos en una colección. Eso también vamos a ver más adelante. Y el punto que me permite tener acceso por referencia. ¿Ya? En C, fíjense, van a aparecer otros operadores más que en Java no solemos utilizar. Por ejemplo, este que me permite entrar a una referencia específica. Este sí. Este, aparte de multiplicación, suele ser un operador de indirección. Este, aparte del ilógico, suele ser una dirección de memoria. ¿Ya? Esto es una referencia a memoria. Y este vendría a ser el operador ternario que también tiene JDK. ¿Ya? Eso sería. Y en Pascal faltaría averiguar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué estoy tratando de mostrarles con esto? Que si nosotros utilizamos Java en Introlab Program, es solamente para fines de practicidad, para demostrar que el pensamiento puede llegar a ser realizable y ejecutado por una computadora, pero tranquilamente ustedes podrían aprender a utilizar otro lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Que tenga las bases conceptuales que nosotros estamos manejando. Un otro principio importante cuando se habla de lenguajes de programación es este que se llama las palabras reservadas. Eso quiere decir que el lenguaje se reserva un conjunto finito, ¿no?, de palabras a las cuales le asocia un significado particular. Y esto va a depender, obviamente, del lenguaje de programación. ¿Qué significa que está reservada? Que no puedes utilizar estas palabras como identificadores de tus variables o de tus métodos. Uno, porque esas palabras ya tienen significancia propia, ¿no es cierto?, en el lenguaje de programación, y otro para evitar ambigüedad, que es muy importante. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando escribimos un código en un lenguaje de programación, la otra cosa que tenemos que ir a ver, uno es operadores, otro es tipificación, otro es sintaxis semánticas de las instrucciones, otros son las palabras reservadas para no meter o no cometer errores, ¿de acuerdo?, dentro de lo que es la escritura de un código. En el caso particular de Java, este es el conjunto de palabras reservadas. Eso quiere decir que yo jamás podría, por ejemplo, ponerle una variable así, ¿de acuerdo? Yo tengo un valor inicio, ¿ya? Por un lado, fíjense, y voy a tener otra variable que se va a llamar final. No puedo, ¿correcto? ¿Por qué no puedo? Porque final, fíjense, es una palabra reservada en Java. No la puedo utilizar, ¿ya? Creo que el resto no vamos a tener problemas porque están en inglés. Muy rara vez tú vas a ponerle una palabra en inglés. Tal vez esta se te va a ocurrir, ¿no? Ve, nuevo, new. Pero el resto todas son palabras en inglés, o esta también, súper, ¿no? Porque súper también puede ser una palabra que nosotros utilicemos, probablemente. Pero final, fíjense, es muy fácil que nosotros podamos utilizarla como nombre de una contenedora. ¿Pero qué te está diciendo el lenguaje? No, no puedes, porque final resulta que ya tiene una
una significancia asociada en el lenguaje de programación, por lo tanto no la puedes utilizar. ¿Ya? ¿Qué hemos utilizado hasta ahorita? A ver, hemos utilizado boolean, ¿correcto? ¿Qué más hemos utilizado? Int. Sí, esto hemos usado. ¿Qué más hemos utilizado? Hemos utilizado return. ¿Correcto? Esas palabras reservadas hemos utilizado ya para programar. ¿Está bien? Creo que más nada, ¿no? No hemos utilizado más nada. Nada más hemos utilizado. Dable, alguna que otra vez, pero ahorita en el programa, en el procesamiento que hemos traducido, no hemos utilizado. True, tampoco hemos utilizado, no veo dónde hemos utilizado, no hemos utilizado, estamos pensando de que va a calcular. ¿Correcto? Do hemos usado cuándo, dónde. No hemos usado. ¿De acuerdo? Entonces hemos usado boolean, hemos utilizado int y hemos utilizado return. Y vamos a empezar a aprender a utilizar más cosas. O sea, prácticamente casi, no todo. Ya, pero una buena parte de esto vamos a aprender en el curso a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, no le tengan miedo a aprender nuevos lenguajes de programación, siempre y cuando sean imperativos. Entonces, las normas básicas y los conceptos básicos los estamos viendo en clase y deberías poder, con tranquilidad, aprender un nuevo lenguaje de programación. ¿Ya? Entonces, repito, ¿por qué nos interesa revisar las tipificaciones de los lenguajes? Porque esas tipificaciones, fíjense, me dan la noción de que las contenedoras requieren espacio, ¿de acuerdo? Tienen asociado un tamaño, un límite. ¿Y por qué? Porque utilizamos un recurso como es la computadora que tiene limitaciones, ¿cierto? Ya sea de proceso o de almacenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, seguiremos, continuaremos. Para poder llegar a programar, nosotros necesitamos hacer ciertas cosas. Y lo que vamos a ver en esta nueva transparencia es esas cosas que necesitamos aprender. Bien, ya habíamos visto cómo escribir el código fuente de un proceso. O sea, ya hemos avanzado un montón. Pero a ver, cuando nosotros vamos a ir a programar en programación orientada a objetos, el hacer la esquematización de un enfoque o una estrategia de solución de problemas es parte de resolver, ¿de acuerdo? No lo es todo, ¿ya? No lo es todo. Entonces, en el caso particular nuestro, vamos a iniciar o les vamos a iniciar en la programación haciendo uso de un paradigma particular que se llama PO. Y la intención de esta clase es indicarles los elementos claves de este estilo de programación, ¿ya? A ver, dentro de lo que es la formación de profesionales en el área de computación, hay una, ¿cómo podríamos decir? Discusión, es la palabra correcta. Hay una discusión muy abierta de qué paradigma se debería enseñar en introducción a la programación. Y hasta ahora en el mundo no se han puesto de acuerdo los académicos de qué enseñar, pero sí está abierto. Y muchos te dicen, no hay que enseñar, hay que empezar con procedural, otros te dicen con estructurado, otros te dicen empezaremos con programación orientada a objetos, otros te dicen no empezaremos con paradigmas imperativos, empezaremos con paradigmas funcionales. Entonces, cada corriente, fíjense, tiene sus adeptos y sus fanáticos. En el caso particular nuestro, hace años sí hemos decidido que la introducción a la programación en nuestra universidad lo vamos a hacer haciendo uso de programación orientada a objetos. Entonces, definamos. La programación orientada a objetos se considera un paradigma de programación. Se dice así porque el paradigma te determina
todo un conjunto de conceptos, terminología, métodos, técnicas, tecnologías, que te permiten sustentar un enfoque, un estilo para resolver problemas. ¿De acuerdo? Eso es un paradigma. En el caso de la programación orientada a objetos, una de las cosas que promueve la programación orientada a objetos es este concepto que van a escuchar muchísimo dentro de lo que es la programación, el concepto de la abstracción. ¿De acuerdo? Entonces, la programación orientada a objetos dice, ¿no?, en sus bases, que suele ser un estilo o un enfoque de programación relativamente, entre comillas, comprensible para los estudiantes que están iniciando esta área de la programación, ya que lo que trata de hacer la programación orientada a objetos es ponerle, en términos de lenguaje de programación, lo que cotidianamente solemos hacer los seres humanos, ya lo que en lo cotidiano sabemos hacer. Entonces, la abstracción desde este sentido, para nosotros viene a ser básicamente una representación. Ustedes ya saben abstraer, y sí, ya saben abstraer, ¿de acuerdo? ¿Qué han aprendido a abstraer? Fíjense, han aprendido a abstraer. Les voy a contar qué ya saben hacer, por si no se han dado cuenta. Han aprendido a abstraer datos, ¿de acuerdo? Tú ya no hablas de 3, 5. Has abstraído. Entonces, ¿qué has hecho? Le has puesto un nombre, ¿de acuerdo? Le has puesto un nombre lo suficientemente general y común y a veces propio para identificar a un dato, por ejemplo, número 1. ¿Correcto? ¿Qué has aprendido a abstraer? Fíjense, también ya estás aprendiendo a abstraer. ¿Qué sabes abstraer? Sabes abstraer procedimiento, ¿ya? Y no estamos hablando de los pasitos que has definido hacer, no. ¿Cómo has abstraído el procedimiento? Fíjense que el procedimiento, por definición, es el conjunto, ¿de acuerdo?, de pasos. Entonces, ¿cómo abstraes este conjunto de pasos? Lo has abstraído a través también de un nombre, ¿ya? Así es abstraído. Por ejemplo, el genera acarreo. El genera acarreo es una abstracción a un procedimiento, ¿de acuerdo? En cambio, NUM1 es una abstracción a un dato. Y entonces, vamos a representar este procedimiento. Su representación va a ser genera acarreo con datos de entrada bla y que me genera una salida bla, ¿ya? Acá la representación del dato, la abstracción es NUM1. No me interesa qué dato. Aquí la abstracción es genera acarreo. Como usuario, digamos, de genera acarreo, no me interesa demasiado tu procedimiento. Yo le puedo cambiar el procedimiento siempre y cuando haga lo que tiene que hacer. Para mí debería seguirse llamando genera acarreo. Eso es abstraer, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso, fíjense, o este ejercicio mental que nosotros hacemos se denomina abstracción. Y como ya les comentaba, la programación orientada a objetos basa todo su poderío en esta palabrita, ¿ya? Y en este concepto, que vendría a ser la capacidad que tenemos los seres humanos de representar el mundo real, ¿ya? Muy bien. Una vez que tenemos esto y decimos, ¿no?, que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación. ¿Eso qué quiere decir? Define, ¿de acuerdo?, un estilo, un enfoque para resolver problemas a través de programas. Eso es la PO. ¿Y por qué se llama paradigma? Repito, porque no es solamente el estilo, ¿no? Vea qué buen estilo que tienes, no. Ese estilo está lo suficientemente conceptualizado, definido, ¿de acuerdo? De tal manera que tienes métodos, técnicas, metodologías, tecnologías, conceptos, terminología,
que te permite entender el enfoque. O sea, no es solamente, es un enfoque. Tiene un conjunto de reglas y conceptos que hay que entender. ¿De acuerdo? A ver, ¿por qué se llama programación orientada a objetos? Como su nombre dice, en este estilo de programación o enfoque de programación, el elemento más importante, la estrella de este paradigma, viene a ser el objeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un objeto dentro de la programación orientada a objetos? Es un responsable. Es responsable, fíjense, de realizar las tareas, de resolver las tareas, de resolver problemas, de hacer cosas, ¿de acuerdo? Eso es un objeto en terminología de programación orientada a objetos. Entonces, los enfoques y los procedimientos o las estrategias de solución en programación orientada a objetos siempre tienen que ser responsabilidad de un objeto. Alguien tiene que hacerse cargo de resolver o de realizar la solución de un problema, y ese alguien, ¿quién es? El objeto, por un lado. Por otro lado, ¿por qué es la estrella del paradigma? Porque en programación orientada a objetos, siempre vamos a tratar de resolver los problemas de manera muy estructurada. ¿Eso qué quiere decir? Que muy rara vez vamos a tener un objeto que es un todólogo. Vamos a tener objetos y vamos a distinguir objetos, un objeto de otro objeto, incluso tipos de objeto, por su pertinencia o por su sapiencia, ¿de acuerdo? Por lo que sabe hacer. Entonces, en la resolución de problemas basado en programación orientada a objetos, vamos a contar con objetos especialistas. Se van a especializar en hacer cosas, ¿sí? Entonces, muy rara vez vas a tener un objeto que todo hace, o sea, es un todólogo, ¿ya? Vas a agarrar objetos que tienen experticia en algo y para poder resolver cosas complicadas, entonces probablemente vas a requerir el concurso de más de un objeto, incluso de más de un tipo de objeto para poder hacer el trabajo. Esa es la idea de un objeto. Ya entonces, en la programación orientada a objetos, el objeto viene a ser el concepto o el término estrella, digamos, de este paradigma, porque él es el que ejecuta, él es el que realiza, él es el que sabe hacer las cosas, él es el que va en la computadora a representar a un ente que resuelve, ¿se dan cuenta? Entonces, en este caso, ustedes son los programadores, ustedes están resolviendo, pero ese cerebro que ustedes tienen, lo tienen que trasladar a alguna parte de tu programa que probablemente va a ser responsable de hacer algo, y sobre esa definición tú vas a identificar qué tipo de objeto es el que debería encargarse de hacer esta parte. ¿Qué tipo de objeto es el que se debería responsabilizar de hacer esta otra parte? ¿De acuerdo? Entonces el programador define qué objeto es el responsable de hacer las cosas. Muy bien. Entonces los objetos en términos conceptuales, básicamente, ¿qué son? Son una muy buena representación de objetos del mundo real. Tú observas un objeto del mundo real y ¿qué tienes que hacer? Tienes que agarrar un modelo, ¿de acuerdo? Una abstracción de este objeto del mundo real y poderlo representar. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a hacer una pruebita ahorita. ¿Qué es esto? Un borrador. Ya. Y si lo tuviéramos que describir, ¿cómo sería? Ese es un borrador específico, fíjense. Ese no es un cualquier borrador. ¿De acuerdo? Ese es un borrador. Si lo tuviéramos que describir, a ver, ¿cómo lo describirías? A través de su forma, de su color. Ya, de hecho, esto ya es un modelo, fíjense. ¿No ve? Pero es un modelo bonito, visual, y lo podemos reconocer. Pero cuando nosotros estamos en programación, así dibujo no podemos poner a nuestro código fuente. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, este borrador le vamos a llamar, este va a ser el borrador del Open Board.
¿de acuerdo? Este es un borrador específico que tiene el Open Board, ¿ya? Este borradorcito, fíjense, es un borradorcito de clase borrador, ¿de acuerdo? ¿Qué sabe hacer este borradorcito? Borrar las fallas. Ya, su misión básica es borrar, ¿de acuerdo? ¿Y qué tiene? Fíjense lo que me decía su compañero. A ver, ¿qué tiene? ¿Me han visto usar el borradorcito? ¿Qué tiene? A ver, tiene tamaño. Muy bien. ¿Cierto? Puede tener incluso forma. Ya, y no estoy hablando de estilo, ¿no ve? Porque si nosotros agarramos en algunos otros editores, el borrador puede ser así, el borrador puede ser así. ¿Ya? Pero estas, fíjense, son las características de este borrador. Pero ahorita este tamaño puede ser uno de 3. Por ejemplo, hace un momento he utilizado el tamaño más grande del borrador. Estoy aquí, ¿no es cierto? Entonces le estoy diciendo que este borrador ahorita está con tamaño 3. ¿Y su forma de qué forma es? Circular. ¿De acuerdo? Eso es. Fíjense, esta es una representación muy parca de mi objetito del mundo real, que es un borradorcito de este Open Board. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso. Entonces, este objeto, fíjense que tiene tamaño 3 y tiene forma circular. Este es el que sabe borrar. No le voy a pedir borrar a este o a cualquier parte, ¿de acuerdo? De mi pantalla, no. Este es el especialista en borrar. Este es el especialista en escribir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense dentro de esta, ¿qué se llama? Mi barrita de elementos. Yo tengo varios objetos de distinto tipo y cada uno es especialista en su trabajo. Y toditos juntitos me permiten tener una muy interesante aplicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es un objeto. Fíjense, esto es una representación del objeto borrador, que ahorita estoy utilizando para ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se llama que es un modelo del objeto del mundo real. Ya he hecho un modelo. Tienen información individual. Entonces, mi borrador en mi ejemplo que tenía tamaño 3 y tenía forma circular. A eso se llama información individual porque puedo tener otro borrador que tenga otro tamaño y otra forma. ¿Ya? Y a eso en terminología de programación se le conoce con el nombre de estado. ¿De acuerdo? Entonces, los objetos, fíjense, en programación orientada a objetos tienen estado. Eso los distingue unos de otros. ¿De acuerdo? Y por otro lado, todos los objetos en programación orientada a objetos son responsables de hacer algo. Y a eso se le conoce con el comportamiento. Entonces, todo borrador, ¿qué comportamiento tiene? Borrar. O sea, para eso ha sido concebido mi borradorcito, ¿ya? Inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense esta aplicación que yo estoy utilizando para poder pasar clases, es un software que ha sido desarrollado por programador. Y estos elementos que tenemos aquí, estos no son un simple entero, no es un simple real, ¿correcto? Este es un dato mucho más complicado y este es un objeto particular, ¿ya? Y fíjense que cuando yo agarro este objeto particular, empieza a tomar vida, digamos, esta aplicación. Eso es programación orientada a objetos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? De hecho, esto que tenemos aquí es una interfaz gráfica, ¿no es cierto? Pero por detrás de esta interfaz gráfica hay funcionalidad escrita y que está en algún lenguaje de programación. A eso nosotros le conocemos como un objeto. Y los objetos son los resolvedores de problemas, son los que hacen las cosas. ¿De acuerdo?
Entonces, el saber hacer, ¿a quién se le atribuye? A un objeto. ¿De acuerdo? No se le puede atribuir a la nada, digamos. Ese genera acarreo, se le tiene que atribuir a alguien. No puede estar ahí vagando en el espacio. Y por otro lado, ¿por qué se llama programación orientada al objeto? Porque los objetos son los ejecutores. ¿Qué significa? Que empiezan a vivir, a tener vida en tiempo de ejecución. Es decir, cuando yo ya le estoy pidiendo a la máquina que ejecute algún programa orientado a objetos, ahí recién va a empezar a tener vida el objeto. Por eso se llama programación orientada al objeto, porque el objeto es la unidad de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros seguimos con nuestro ejemplo que teníamos en la anterior transparencia, el procedimiento de decidir si dos números sumados generan acarreo o no generan acarreo debería estar asociado a un objeto en programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Este procedimiento genera acarreo. No puede estar flotando en el aire. ¿Sí? Le tiene que pertenecer, tiene que ser una característica, una responsabilidad, una prestación de servicios de algún objeto en programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es más o menos representar, es como si tú te representaras en la máquina inicialmente, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu procedimiento? Entonces, vamos a tratar de modelar a tu lado robot para ver si es que funciona. ¿De acuerdo? Pero para hacer eso, nosotros necesitamos primero identificar a qué clase pertenecen los objetos que saben hacer las cosas. Vuelvo a tomar mi ejemplito. Este objetito, ¿a qué clase pertenece? A una clase mayor, ¿cierto? A un concepto mucho más amplio que viene a ser el borrador. Este es un borrador específico, tiene sus propiedades, tiene sus características, pero de hecho, estas características son bastante comunes a todos los borradores. ¿Y qué debería saber hacer? Borrar. ¿Ya? Entonces, este es un objetito de clase borrador. ¿Ya? ¿Pero por qué es un objeto? Porque ya tiene característica específica. ¿De acuerdo? Entonces, los objetos siempre pertenecen a alguna clase. ¿De dónde viene el nombre clase? ¿Ya? En programación orientada a objetos, ¿qué te dice? Vamos a volver siempre a este principio. ¿Ya? La abstracción dice que es el concepto clave de todo. ¿Correcto? Y te dicen que los seres humanos toda la vida hemos estado abstrayendo. ¿Ya? Y te enseñan siempre desde pequeñito a abstraer. ¿De acuerdo? Cuando en kinder te dicen, ¿no ve? Dibuja a tu familia. Entonces, ¿tú qué haces? Dependiendo de cuán buen dibujante eres, dices, ay, a mi familia, ¿no ves? Así le pones. Aquí, sas, ¿sí? Chin, chin, sas, ¿no es cierto? Sas, sas. Y aquí te pones vos, ¿cierto? Es mi familia. Sas, agarradito de la manita, mi familia. Sí, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Sí. ¿Y por qué? Y fíjense, es interesante porque cuando eres niño, nadie te ha dicho nada, pero tú puedes identificar características especiales en cada uno, entre comillas, de los objetos de esta familia. Toditos de qué clase son, son de clase persona, ¿cierto? Pero fíjense en esa tu representación, este es bien diferente a este y a este. Tú te pones más chiquitito, ¿correcto? Si estás en el kinder, sí. A tu papá lo dibujas con cabello cortito, a tu mamá probablemente con cabello largo, y muchos chiquitos incluso así, ¿no ves? Sí, ¿de acuerdo? Entonces, hay ciertas características que hacen que esta representación de objeto, fíjense, estos son objetos de la misma clase, pero
son diferentes porque las particularidades de sus características, toditos tienen cabello, ¿correcto? Pero ella tiene, este objeto tiene un cabello diferente a este objeto y a este objeto. Toditos tienen una estatura, ¿correcto? O tamaño. Y fíjense, su pato también es diferente acá, ¿ya? A esto se llama abstracción, ¿correcto? Ahora, si te dice, dibuja tu casa, entonces probablemente depende de dónde eres, tu casa pues va a salir diferente, ¿no es cierto? Entonces, si eres del altiplano, más o menos así vas a dibujar tu casa. Tu casa es así, altiplano, ¿ves? Le pones puerta, ventana aquí, y aquí ¿de acuerdo? Pero si eres del valle, fíjense, probablemente vas a escribir tu casa así. Vas a hacer una casa algo así. De hecho, cuando eres chiquito, dices ahí a puerta, vas a tener ventana grandota, ¿correcto? Aquí. No puedes pensar una casa sin árbol, ¿correcto? A tu casa también tú puedes decir, no soy mala dibujante, o sea, van a hacer, hagan de cuenta que eso es perro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí fíjense, esto también es una abstracción, pero esta abstracción es diferente a esta abstracción. Si bien es cierto, estos dos son objetos de clase casa, estos son diferentes, tienen características peculiares, ¿cierto? Este tiene una chimenea. Eso es muy común cuando vives en el frío, ¿no? Que tengas algún tipo de estufa, cosas así. En cambio, cuando vives en el calor, olvidad que vas a tener chimenea. Pero sí tienes árbol, pero digamos en el altiplano que un niño dibuje un árbol, bien raro es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, en esta mi representación, yo ya estoy identificando más de un tipo de objeto. Este es un objeto de clase árbol. Este es un objeto, parece, de clase perro. Correcto, y tenemos casa. ¿Entendido? Pero para el chiquito, digamos, para el niño, para él eso es su casa. O sea, él no puede concebir una casa sin árbol. En cambio, en el altiplano, tranquilamente concebimos nuestra casa sin árbol, no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, fíjense, su abstracción está utilizando 3 tipos de objetos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la clase? Fíjense, la clase identifica al tipo de objeto, ¿de acuerdo? Sin caer en el objeto particular. Entonces, estos identifican al tipo de objeto, al que pertenece un tipo de objeto, o al que pertenece un objeto, perdón. ¿De acuerdo? Eso es, ¿ya? Y clase. ¿Por qué se llama clase? La clase resulta que viene a ser, valga la redundancia, el resultado. La clase es el resultado, fíjense, de un proceso natural de clasificación. Cuando nosotros hacemos clasificación, observamos alguna realidad, ¿cierto? Y te dicen, a ver, mira, ¿y qué puedes observar en la realidad? Dime, ¿qué observas? Entonces tú vas a observar y vas a empezar a enumerar las cosas, no por los objetos, ¿de acuerdo? Vas a enumerar por el tipo de objeto que observas, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde estás ahorita, podrías observar a tu alrededor y podrías identificar tipos de objeto, por ejemplo, celular, ¿ya? Eso es un tipo de objeto. Podrías observar computadora, ¿correcto? Cuaderno, cosas así. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás clasificando. Y resultado de la clasificación, ¿qué estás obteniendo? Clases. ¿De acuerdo? Eso básicamente es una clase. Entonces, es un nivel de abstracción que me permite identificar tipos de objetos en una realidad. Por lo tanto, definiremos, ¿ya? Una clase modela, nuevamente, fíjense, es un modelo de un tipo de objetos del mundo real. En cambio, un objeto que es un modelo de un objeto del mundo real, ¿ya?
Pero esos objetos del mundo real usualmente están descritos por un tipo de objeto, ¿ya? Mi estito es un borrador, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de objeto lo describe en formato general al borrador? Pero este es un objeto específico, ¿ya? Entonces, en programación orientada a objetos, guay, ya hemos terminado la clase, ¿no? La clase identifica qué características comunes tienen ese tipo de objetos, ¿ya? Lo dejaremos aquí, por favor. Ya estamos nos hemos pasado de hora y a mi otro grupo ya me debe estar esperando. Y dejamos acá. ¿De acuerdo? El día jueves vamos a terminar y vamos a hacer nuestro primer programa día jueves y a partir de ahí ya deberían empezar a programar sin que nadie les pare. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, nos vemos el día jueves. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta el jueves, dicen. Hasta el jueves, ingeniero. Cuídense. Hasta el jueves, Ingrid.